A lo largo de la historia, el tiempo no solo ha avanzado, también ha dejado fechas imposibles de olvidar. Algunas marcaron el inicio de guerras, otras cambiaron el rumbo de la política, la ciencia o de la humanidad entera. Hay días asociados a tragedias, otros a descubrimientos, y algunos que, sin una razón inquietante o catastrófica, quedaron grabados para siempre. Este es el iceberg de las fechas que marcaron a la humanidad. Desde los acontecimientos más conocidos, hasta aquellos que permanecen ocultos bajo la superficie de la historia. El 11 de septiembre de 2001, la organización terrorista Al-Qaeda llevó a cabo el mayor atentado en la historia moderna de Estados Unidos. 4 aviones comerciales fueron secuestrados. 2 impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, 1 contra el Pentágono en Washington, D.C., y el cuarto se estrelló en Pensilvania tras la resistencia de los pasajeros. El ataque causó la muerte de casi 3.000 personas, el colapso de las Torres Gemelas y un impacto psicológico global al ser transmitido en tiempo real. Como consecuencia, Estados Unidos declaró la guerra contra el terror, inició invasiones militares en Medio Oriente y se implementaron medidas de seguridad y vigilancia masiva que cambiaron para siempre la política y la vida cotidiana a nivel mundial. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias de América del Norte proclamaron su independencia del Imperio Británico mediante la firma de la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson. Este acto marcó la ruptura política con Gran Bretaña y dio inicio formal a la creación de los Estados Unidos como nación. Aunque es recordada como una fecha de libertad, el proceso estuvo marcado por una guerra sangrienta, profundas divisiones internas y contradicciones, como la continuidad de la esclavitud y la exclusión de pueblos indígenas y mujeres. La independencia estadounidense tuvo un impacto global, inspirando futuras revoluciones, pero también sentó las bases de conflictos sociales y políticos que perdurarían durante siglos. El 7 de mayo de 1945, la Alemania nazi firmó su rendición incondicional, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial en Europa. La firma se realizó en Reims, Francia, ante representantes de los aliados, tras el colapso total del régimen de Adolf Hitler y la caída de Berlín. Este acto marcó el final de uno de los conflictos más devastadores de la historia, responsable de decenas de millones de muertes, la destrucción de gran parte de Europa y la revelación de los crímenes del Holocausto. Aunque la guerra continuaría en el Pacífico hasta agosto de 1945, el 7 de mayo simboliza el derrumbe definitivo del nazismo y el inicio de un nuevo orden mundial. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, invadió Polonia, dando inicio oficial a la Segunda Guerra Mundial. El ataque comenzó con bombardeos masivos y el uso de la guerra relámpago, también conocida como Blitzkrieg, una estrategia militar rápida y devastadora. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, transformando el conflicto en una guerra global. Este hecho desencadenó 6 años de violencia extrema, genocidios, destrucción masiva y la muerte de más de 60 millones de personas, convirtiéndose en el conflicto más catastrófico de la historia de la humanidad. El 22 de noviembre de 1963, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado mientras viajaba en una caravana presidencial en Dallas, Texas.
Kennedy recibió varios disparos mientras el vehículo recorría de Alley Plaza, y fue declarado muerto poco después. El asesinato conmocionó al mundo y marcó un punto de quiebre en la historia estadounidense. Lee Harvey Oswald fue arrestado como principal sospechoso, pero fue asesinado 2 días después, lo que dio origen a décadas de controversias, teorías conspirativas y desconfianza hacia las instituciones del gobierno. El 7 de diciembre de 1941, el Imperio japonés lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, Hawái. El bombardeo destruyó gran parte de la flota del Pacífico y causó la muerte de más de 2.400 personas. Este ataque provocó la entrada oficial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, transformando el conflicto en una guerra verdaderamente global. Pearl Harbor se convirtió en un símbolo de devastación y de muerte, y del inicio de una escalada bélica que cambiaría el rumbo de la guerra y de la historia del siglo XX. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas llevaron a cabo el desembarco de Normandía, conocido como el Día D, en la costa de Francia ocupada por la Alemania nazi. Fue la mayor invasión anfibia de la historia, con miles de soldados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras naciones. La operación marcó el inicio de la liberación de Europa Occidental y debilitó decisivamente al régimen nazi. Aunque fue una victoria estratégica, el Día D dejó decenas de miles de bajas y evidenció el enorme costo humano necesario para cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. El 9 de noviembre de 1989, cayó el Muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría y de la división entre Alemania Oriental y Occidental. Tras una serie de protestas masivas y un anuncio oficial mal comunicado, los pasos fronterizos fueron abiertos y miles de personas cruzaron libremente por primera vez en décadas. La caída del muro representó el colapso del bloque socialista en Europa del Este y aceleró el fin de la Guerra Fría. Aunque fue celebrado como un triunfo de la libertad, también marcó el inicio de profundas crisis económicas y sociales en los países del antiguo bloque soviético. El 14 de abril de 1865, el presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln fue asesinado mientras asistía a una obra de teatro en el Ford's Theater, en Washington, D.C. El atacante fue John Wilkes Booth, un actor simpatizante de la causa confederada. El asesinato ocurrió pocos días después del final de la Guerra Civil estadounidense y sumió al país en una profunda crisis. La muerte de Lincoln alteró el proceso de reconstrucción nacional, intensificó las tensiones raciales y políticas, y dejó consecuencias que marcarían a Estados Unidos durante generaciones. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, convirtiéndose en el primer ataque nuclear de la historia. La explosión destruyó gran parte de la ciudad en segundos. Se estima que más de 140.000 personas murieron entre el impacto inmediato y los efectos posteriores de la radiación. Este hecho marcó un punto de quiebre en la guerra moderna, aceleró el final de la Segunda Guerra Mundial y abrió la era del armamento nuclear, con consecuencias devastadoras y permanentes para la humanidad.
Ese día, la misión Apolo 11 logró que el ser humano pisara la Luna por primera vez. Los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendieron en el módulo lunar Eagle, mientras Michael Collins permanecía en órbita. El evento representó una victoria tecnológica y política para Estados Unidos en plena Guerra Fría, demostrando su superioridad científica frente a la Unión Soviética. Aunque fue celebrado como un hito para la humanidad, también estuvo rodeado de tensiones, enormes costos y posteriores teorías de conspiración que aún persisten. El 11 de noviembre de 1918, se firmó el armisticio que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial. El acuerdo fue firmado entre las potencias aliadas y Alemania, deteniendo oficialmente las hostilidades en el frente occidental. La guerra dejó millones de muertos, economías destruidas y un profundo trauma social en Europa. Aunque el armisticio trajo el fin del conflicto, las duras condiciones impuestas a Alemania sentaron las bases para nuevas tensiones políticas, que décadas después desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía fueron asesinados en Sarajevo por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Este atentado desató una reacción en cadena de alianzas y declaraciones de guerra entre las grandes potencias europeas, convirtiéndose en el detonante directo de la Primera Guerra Mundial. Un solo asesinato terminó provocando uno de los conflictos más sangrientos y devastadores de la historia humana. El 7 de julio de 2005, la ciudad de Londres fue sacudida por una serie de atentados terroristas coordinados contra el sistema de transporte público. 4 terroristas suicidas detonaron explosivos en 3 trenes del metro y un autobús durante la hora pico. Los ataques causaron la muerte de 52 personas y dejaron más de 700 heridos, convirtiéndose en el atentado más grave en Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. El suceso evidenció la amenaza del terrorismo islamista en Europa y provocó un endurecimiento de las medidas de seguridad y vigilancia en el continente. El 1 de julio de 1867, se proclamó oficialmente la Confederación de Canadá, uniendo a varias colonias británicas en Norteamérica bajo un solo gobierno. Este acto marcó el nacimiento de Canadá como país, aunque aún ligado al Imperio Británico. La Confederación sentó las bases del sistema político canadiense moderno, pero también implicó la marginación y el despojo de pueblos indígenas, cuyas tierras fueron ocupadas durante la expansión del nuevo estado. Aunque es una fecha celebrada, también representa el inicio de profundas injusticias históricas. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud de 9.0 frente a la costa de Japón provocó un tsunami devastador que arrasó ciudades enteras. El desastre causó más de 18.000 muertos y desaparecidos. El tsunami también provocó el accidente nuclear de Fukushima, el peor desde Chernóbil, con fugas de radiación y evacuaciones masivas. El evento dejó una huella profunda en Japón y expuso los riesgos de la energía nuclear frente a desastres naturales, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes del siglo XXI. El 12 de abril de 1861, fuerzas confederadas atacaron Fort Sumter, en Carolina del Sur, marcando el inicio de la Guerra Civil de Estados Unidos.
El enfrentamiento ocurrió tras la secesión de varios estados del sur. Este hecho desencadenó un conflicto interno devastador que enfrentó al país durante 4 años, causando más de 600.000 muertes. La guerra definiría el futuro de Estados Unidos, poniendo fin a la esclavitud, pero dejando profundas heridas sociales y raciales que perdurarían hasta hoy en día. El 4 de junio de 1989, el gobierno de China reprimió violentamente las protestas estudiantiles y civiles en la plaza de Tiananmen, en Pekín. Las manifestaciones exigían reformas políticas, mayor libertad y el fin de la corrupción. El Ejército Popular de Liberación intervino con tanques y fuego real, causando un número de muertos desconocido, estimado entre cientos y miles de personas. El suceso fue censurado por el Estado chino y permanece como uno de los episodios más oscuros y silenciados de la historia contemporánea. El 8 de marzo del 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, con 239 personas a bordo, desapareció misteriosamente mientras viajaba de Kuala Lumpur a Pekín. El avión perdió contacto con los radares poco después de despegar y cambió de rumbo de forma inexplicable. A pesar de una de las búsquedas más extensas y costosas de la historia, nunca se encontró el fuselaje principal ni se determinó con certeza qué ocurrió. El caso se convirtió en uno de los mayores misterios de la aviación moderna, rodeado de hipótesis, errores de investigación y ausencia de respuestas definitivas. Y también esa fecha comparte con el Día Internacional de la Mujer, una fecha dedicada a la lucha por los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el reconocimiento de las mujeres trabajadoras. Es una coincidencia histórica fuerte que ese mismo día, en 2014, ocurriera la desaparición del vuelo MH370, lo que hace que el 8 de marzo concentre tanto memoria de lucha social como uno de los misterios más inquietantes de la era moderna. El 26 de abril de 1986, ocurrió el desastre nuclear de Chernóbil en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, en lo que hoy es Ucrania, entonces Unión Soviética. Durante una prueba de seguridad, el reactor número 4 explotó, liberando enormes cantidades de radiación a la atmósfera. El accidente provocó muertes inmediatas, evacuaciones masivas y la contaminación de amplias zonas de Europa. Chernóbil es considerado el peor desastre nuclear de la historia, y sus consecuencias sanitarias, ambientales y políticas se extienden hasta la actualidad, marcando uno de los episodios más catastróficos del siglo XX. El 6 de enero de 2021, una multitud de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump asaltó el Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., mientras el Congreso certificaba los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El ataque dejó muertos y heridos, obligó a evacuar a legisladores y expuso una grave crisis política e institucional. El hecho sacudió la democracia estadounidense, evidenció la polarización extrema del país y tuvo repercusiones globales sobre la estabilidad democrática. El 15 de marzo del año 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, el líder romano Julio César fue asesinado en el Senado de Roma por un grupo de senadores conspiradores, entre ellos Bruto y Casio. El asesinato buscaba frenar el poder absoluto de César, pero tuvo el efecto contrario. Desencadenó una guerra civil que terminó con el fin de la República Romana y el nacimiento del Imperio, cambiando para siempre el rumbo de la historia occidental.
El 15 de abril de 1912, el transatlántico RMS Titanic se hundió en el Océano Atlántico Norte tras chocar con un iceberg durante su viaje inaugural. El barco, considerado insumergible, no contaba con suficientes botes salvavidas. El desastre causó la muerte de más de 1.500 personas y expuso las graves desigualdades sociales de la época, ya que la mayoría de las víctimas fueron pasajeros de tercera clase. El hundimiento del Titanic se convirtió en uno de los naufragios más famosos y simbólicos de la historia. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, marcando el ascenso oficial del partido nazi al poder. Aunque inicialmente fue un nombramiento legal, pronto se transformó en una dictadura totalitaria. Este hecho permitió la eliminación de libertades civiles, la persecución sistemática de opositores y minorías, y sentó las bases del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en uno de los momentos más oscuros y decisivos del siglo XX. El 7 de noviembre de 1917, o 25 de octubre, según el calendario juliano ruso, tuvo lugar la Revolución de Octubre en Rusia, cuando los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder y derrocaron al gobierno provisional. Este acontecimiento dio origen al primer estado socialista del mundo, lo que transformó profundamente la política global. La revolución marcó el inicio de décadas de régimen comunista, conflictos internos, represión y una confrontación ideológica que influiría en gran parte del siglo XX. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente, poniendo fin a uno de los estados más poderosos del siglo XX. El colapso ocurrió tras una profunda crisis económica, política y social. Este hecho marcó el fin de la Guerra Fría, el surgimiento de nuevos países independientes y un cambio radical en el equilibrio de poder mundial. Sin embargo, también provocó inestabilidad, pobreza y conflictos en varias regiones del antiguo bloque soviético. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó la prisión de la Bastilla, un símbolo del poder absoluto de la monarquía francesa. Este acto marcó el inicio de la Revolución Francesa. La revuelta dio paso al colapso del antiguo régimen y al surgimiento de ideas de libertad, igualdad y fraternidad, pero también desencadenó años de violencia extrema, ejecuciones masivas y caos político. La Revolución Francesa transformó para siempre la historia de Europa y del mundo. El 14 de julio de 2015, la sonda New Horizons de la NASA realizó el primer sobrevuelo histórico de Plutón, revelando imágenes y datos nunca antes vistos de este cuerpo celeste del sistema solar. El evento marcó un hito en la exploración espacial, cambiando el conocimiento científico sobre Plutón y los objetos del cinturón de Kuiper. Aunque no fue una catástrofe, representó un momento clave en la historia de la humanidad al expandir los límites del conocimiento humano más allá del sistema solar conocido. También sucedió que Irán ha alcanzado un acuerdo nuclear histórico con Estados Unidos y otras 5 potencias mundiales, culminando más de una década de negociaciones. Según el acuerdo, las sanciones impuestas a Irán se levantarían a cambio de que éste aceptara limitar a largo plazo su programa nuclear. Bueno, sucedieron varios eventos importantes en esa fecha.
El 21 de noviembre de 1905, se publicó en la revista científica Annalen der Physik, uno de los estudios más importantes de la historia de la ciencia, el artículo de Albert Einstein sobre la equivalencia entre masa y energía, lo que llevó a la famosa fórmula, E=mc². Esta obra transformó la comprensión de la física moderna y sentó las bases de avances cruciales en energía, física nuclear y cosmología. El 13 de noviembre de 2015, París fue escenario de una serie de atentados terroristas coordinados perpetrados por el Estado Islámico. Los ataques ocurrieron en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la sala de conciertos Bataclan, restaurantes y el Stade de France. Los atentados dejaron 130 personas muertas y cientos de heridos, convirtiéndose en uno de los ataques más mortales en la historia reciente de Francia. El suceso conmocionó a Europa, provocó el estado de emergencia, un refuerzo masivo de la seguridad y marcó un punto crítico en la lucha contra el terrorismo en Occidente. En el año 79 después de Cristo, el monte Vesubio entró en erupción de forma repentina y devastadora. Una enorme columna de ceniza, gases y rocas se elevó a kilómetros en el cielo y, horas después, flujos piroclásticos arrasaron las ciudades cercanas. Pompeya quedó enterrada bajo ceniza y piedra pómez, mientras Herculano fue sepultada por material volcánico más denso. Miles de personas murieron por asfixia y calor extremo. El desastre quedó documentado por Plinio el Joven, convirtiéndose en uno de los eventos volcánicos más conocidos de la historia. El 9 de noviembre de 1938, ocurrió la Noche de los Cristales Rotos, o también conocido como Kristallnacht, en la Alemania nazi y territorios anexados. Fue una ola de violencia organizada contra la población judía. Sinagogas incendiadas, negocios destruidos, viviendas saqueadas y personas asesinadas. Miles de judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración, marcando el paso de la discriminación legal a la persecución violenta sistemática. Este evento es considerado el preludio directo del Holocausto y uno de los momentos más oscuros del siglo XX. El 20 de abril de 1889, nació Adolf Hitler en Braun am Main, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Aunque el nacimiento en sí no tuvo relevancia inmediata, con el tiempo se convertiría en una de las fechas más oscuras de la historia. Hitler llegaría a ser el líder de la Alemania nazi, responsable del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y la muerte de millones de personas. Su figura y legado están asociados con uno de los periodos más violentos y devastadores que ha vivido la humanidad. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud de 9.1 frente a la costa de Sumatra provocó un tsunami masivo que afectó a varios países del Océano Índico, incluyendo Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. El desastre causó la muerte de más de 230.000 personas, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más mortales de la historia. La catástrofe expuso la falta de sistemas de alerta temprana y dejó consecuencias humanas, económicas y ambientales devastadoras en toda la región. El 26 de agosto de 1883, el volcán Krakatoa en Indonesia entró en una erupción catastrófica, alcanzando su punto máximo al día siguiente. Las explosiones fueron tan potentes que se escucharon a miles de kilómetros de distancia.
La erupción provocó tsunamis gigantes, destruyó poblaciones costeras y causó la muerte de más de 36.000 personas. Krakatoa alteró el clima global, oscureció los cielos durante meses y se convirtió en uno de los desastres volcánicos más devastadores de la historia. El 18 de diciembre de 1878 nació Joseph Stalin en Gori, en lo que entonces era el Imperio Ruso. En ese momento, el nacimiento no tuvo relevancia histórica. Pero, con el tiempo, Stalin se convertiría en el líder de la Unión Soviética, responsable de purgas, hambrunas forzadas, campos de trabajo, famosamente conocidos como gulags, y la muerte de millones de personas. Su gobierno marcó uno de los regímenes más represivos y letales del siglo XX. El 24 de abril de 1915, el Imperio Otomano inició la detención y deportación masiva de líderes e intelectuales armenios en Constantinopla. Este hecho es considerado el inicio del genocidio armenio. Durante los años siguientes, más de 1 millón de armenios fueron asesinados o murieron en marchas forzadas, hambre y ejecuciones. El genocidio marcó uno de los primeros exterminios sistemáticos del siglo XX y sigue siendo hoy en día un tema de negación y controversia histórica. El 7 de abril de 1994 comenzó el genocidio de Ruanda, tras el derribo del avión del presidente Juvenal Habyarimana. En cuestión de horas, se inició una matanza sistemática contra la población tutsi y hutus moderados. En aproximadamente 100 días, fueron asesinadas alrededor de 800.000 personas, principalmente con armas blancas. La pasividad de la comunidad internacional convirtió este evento en uno de los genocidios más rápidos y brutales del siglo XX. El 28 de abril de 1789 marcó dos eventos históricos importantes. Los disturbios de Rebelión en París, disturbios violentos que reflejaban tensiones sociales prerevolucionarias, y el famoso motín del HMS Bounty, cuando parte de la tripulación se rebeló contra el capitán William Bligh en el Océano Pacífico, un evento que llevaría a los amotinados a la isla de Pitcairn. En Francia, París estaba en un caos social y económico, a las puertas de la Revolución Francesa. Una multitud saqueó la fábrica de papel tapiz de Jean-Baptiste Rebellon, quien supuestamente había hecho comentarios despectivos sobre los salarios de los trabajadores, provocando una revuelta que dejó cientos de muertos tras la intervención militar. Estos disturbios revelaron la profunda animosidad entre las clases populares y las autoridades, y las divisiones dentro del Tercer Estado, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Y en el contexto del motín del Bounty, el barco de la Marina Real Británica HMS Bounty estaba regresando de Tahití, donde había recolectado plantas de pan de fruta. El teniente Fletcher Christian lideró un motín contra el capitán William Bligh, dejando a Bligh y a 18 hombres leales a la deriva en un bote salvavidas. Bligh logró una hazaña épica al navegar miles de millas hasta Timor, mientras que los amotinados se establecieron en las remotas islas Pitcairn, descendientes de los cuales viven allí hoy en día. El 24 de enero de 1961, un bombardero B-52 de Estados Unidos se desintegró en el aire cerca de Goldsboro, Carolina del Norte, mientras transportaba 2 bombas nucleares durante la Guerra Fría. Las bombas cayeron al suelo y una de ellas estuvo a punto de detonar, fallando solo uno de los sistemas de seguridad. El incidente permaneció clasificado durante años, y es considerado uno de los momentos en los que el mundo estuvo más cerca de una explosión nuclear accidental.
19 de septiembre de 1881, murió el presidente de Estados Unidos James A. Garfield, tras permanecer más de 2 meses gravemente herido por un atentado ocurrido el 2 de julio de ese mismo año. Garfield no falleció de inmediato por el disparo, sino por infecciones y mala atención médica, lo que evidenció las limitaciones de la medicina de la época. Su muerte generó una fuerte conmoción nacional y condujo a reformas políticas, especialmente en el sistema de cargos públicos y la lucha contra la corrupción. El 27 de marzo de 1977, ocurrió el peor accidente aéreo de la historia en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, España. 2 aviones Boeing 747, uno de KLM, y otro de Pan Am, colisionaron en la pista debido a una combinación de niebla densa, errores humanos y fallos de comunicación. El choque causó la muerte de 583 personas. La tragedia llevó a cambios profundos en la seguridad aérea, especialmente en los protocolos de comunicación entre pilotos y controladores, y se convirtió en un caso clave para la aviación moderna. El 30 de julio de 1975, Jimmy Hoffa, uno de los líderes sindicales más poderosos de Estados Unidos y presidente del sindicato Teamsters, desapareció misteriosamente en Detroit, Michigan. Hoffa fue visto por última vez cuando acudía a una reunión que nunca ocurrió. A pesar de décadas de investigaciones, su cuerpo nunca fue encontrado y el caso sigue rodeado de teorías que involucran a la mafia, corrupción sindical y crimen organizado, convirtiéndose en uno de los mayores misterios criminales del siglo XX. También, esa fecha es recordada como la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, en El Salvador, producto del terrorismo de Estado impulsado por el coronel Arturo Armando Molina y el general Carlos Humberto Romero. Fuerzas de seguridad del Estado reprimieron violentamente una manifestación estudiantil en San Salvador, protagonizada principalmente por estudiantes de la Universidad de El Salvador, que protestaban contra la represión y la intervención militar en la educación. Las fuerzas armadas y policiales abrieron fuego contra los manifestantes, causando la muerte de decenas de estudiantes, el número exacto nunca fue aclarado, y numerosos heridos. La masacre fue encubierta por el gobierno y nunca hubo responsables condenados. Este hecho se convirtió en un símbolo de la represión estatal y es considerado uno de los antecedentes directos del conflicto armado salvadoreño, marcando una de las páginas más oscuras de la historia del país. El 2 de febrero de 1959, ocurrió el incidente del Paso Diatlov en los Montes Urales, en la ya extinta Unión Soviética. 9 excursionistas experimentados murieron en circunstancias extrañas y violentas durante una expedición en condiciones extremas. Los cuerpos fueron hallados con heridas inexplicables, signos de hipotermia y sin evidencia clara de lucha, mientras la investigación oficial fue cerrada de forma abrupta. El caso dio origen a múltiples teorías, desde fenómenos naturales hasta encubrimientos gubernamentales, y permanece como uno de los misterios más perturbadores y extraños del siglo XX. El 30 de junio de 1908, una explosión masiva ocurrió sobre la región de Tunguska, en Siberia, Rusia. Se cree que fue causada por un asteroide o cometa que explotó en la atmósfera, sin llegar a impactar el suelo. La detonación arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, derribando millones de árboles y generando una onda expansiva equivalente a una bomba nuclear. Aunque no se registraron muertes confirmadas, el evento es considerado el mayor impacto cósmico en la historia moderna y evidenció la vulnerabilidad de la Tierra ante objetos espaciales.
15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear, en Estados Unidos, captó una señal de radio extremadamente potente y breve proveniente del espacio, conocida como la señal WOW. La señal no pudo ser explicada ni repetida, y presentaba características compatibles con un origen no natural, lo que la convirtió en uno de los mayores misterios de la astronomía, y en el caso más famoso relacionado con una posible comunicación extraterrestre. Hasta hoy, su origen sigue siendo desconocido. El 31 de agosto de 1888, se registró el primer asesinato atribuido a Jack, el Destripador, en Londres, con la muerte de Mary Ann Nichols en el barrio de Whitechapel. Este crimen marcó el inicio de una serie de asesinatos brutales que aterrorizaron a la ciudad y expusieron la pobreza extrema, la violencia y la ineficacia policial de la época victoriana. El caso nunca fue resuelto y Jack el Destripador se convirtió en uno de los asesinos más famosos y enigmáticos de la historia. El 11 de abril de 1954 es famoso por haber sido designado como el día más aburrido del siglo XX, ya que no se registraron grandes eventos históricos, guerras, desastres o cambios políticos relevantes a nivel mundial. Esta fama proviene de análisis históricos modernos a través de un algoritmo desarrollado en la Universidad de Cambridge, que revisaron registros globales y concluyeron que ese día solo ocurrieron hechos menores, como nacimientos y fallecimientos poco significativos. Por eso, suele usarse como una fecha curiosa o irónica, especialmente en contrastes con días marcados por tragedias. El 9 de julio de 1958, un megatsunami golpeó la bahía de Lituya, en Alaska, tras un enorme deslizamiento de tierra provocado por un terremoto. La masa de roca cayó al agua y generó una ola gigantesca. La ola alcanzó una altura récord de más de 500 metros, la más alta jamás registrada, arrasando completamente la vegetación de la zona. Aunque ocurrió en un área poco poblada y causó pocas muertes, es considerado uno de los fenómenos naturales más extremos y aterradores documentados por la humanidad. Bueno, hasta aquí llega el video. Este iceberg no es mío, como siempre, créditos a su autor correspondiente. Este video hace tiempo quería hacerlo, pero por temas de tiempo no pude. Si deseas apoyarme, suscríbete y comparte, dale a la campanita para mantenerte siempre atento a mi nuevo contenido. Espero les haya gustado. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y así, llegamos al final, pero recuerda, hay cosas que es mejor no saber, secretos que no deberían ser descubiertos. Si decides seguir explorando, no digas que no te advertí. Suscríbete si te atreves y nos vemos en el próximo video. Si es que aún sigues aquí.